Ahí ya estamos grabando entonces y me comparto la pantalla y comenzamos. Y ahí debería estar viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman, por Sí, favor? sí la Ya, veo. ya, genial. Entonces, vamos a ir explicando y cualquier duda que vaya teniendo me pregunta. No sé si revisó los contenidos ya o si tiene No, alguna duda en particular como para puntualizar o darle más énfasis a la clase en ese punto o no ha visto nada todavía. no he visto nada. Realmente esta semana no he tenido tiempo de nada. Ya, entonces vamos a ir haciendo un repaso de todas las cosas más importantes y, Ya, y cualquier duda que tenga me pregunta, ¿ya? Así de todas ya, maneras, por eso va a ser bueno que grabemos, así que después cuando revise los contenidos va a poder revisar de nuevo la explicación quizá y que le quede algo más claro y si no, me pregunta nomás, me envía un correo, un mensaje y ahí estoy yo atento, ¿ya? ya. Veamos entonces, los contenidos de esta unidad son básicamente tres, que es lo que es una razón, lo que es una proporción y cómo se dividen estas, que son proporciones directas e inversas, y los porcentajes, que los vamos a calcular precisamente a través de proporcionalidad, a través de las proporciones. Los tres elementos y en lo que se concentran también las preguntas de la evaluación final. ¿Ya? Ya. Ahora bien, comencemos de inmediato con lo que es una razón, que es como la parte más cortita de este contenido. Vamos a decir, como dice ahí, que una razón va a ser la comparación entre dos o más cantidades por medio de división o cociente, donde se pueden escribir esta comparación o esta razón de tres maneras diferentes, como una fracción, como está ahí, ¿cierto? Tal cual como las conocemos, como una división, con dos puntos también, tal como la hemos escrito siempre, o poniendo directamente de manera explícita la palabra es A entre medio de los dos valores que aquí están representados por X o Y. De todas maneras, las dos anteriores, como fracción y como división, también se lee como es A cuando leemos la fracción. Ya no digo X partido en Y o X dividido en Y, sino que en Ya. el Es contexto A. de las razones se lee como es A. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se leería? La primera se leería como que X es ahí, a pesar de que esté como fracción. Aquí en la segunda, a pesar de que esté como división, también se leería como X es ahí. O como les decía, de manera explícita, tal cual, poner X es ahí. ¿Ya? No es que haya que escribir las tres, sino que las tres maneras son equivalentes. Uno las puede escribir de cualquiera de las tres maneras. Ya. Y veamos unos ejemplitos. Por ejemplo, dice la edad de María es 28 y la de su madre es 56. Luego, sus edades están en razón de, y ahí lo leemos de la manera que dijimos anteriormente, 28 es a 56 como fracción, o 28 es a 56 como división, o de manera explícita 28 es a 56. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso ahí se dice que es una comparación, que queda de manera más explícita incluso en este segundo ejemplo, que dice que en el curso tenemos 40 estudiantes, donde se dice que la razón entre hombres y mujeres es 3 es a 2. Así se lee cuando estamos hablando en razones. Entonces dice que esta razón se interpreta que por cada 3 hombres en el curso hay dos mujeres. ¿Se dan cuenta? Entonces el 3 es a 2 significa una comparación de dos cantidades, que en este caso es decir que por cada 3 hombres en el curso hay dos mujeres. Y se lee, como les decía, como 3 es a 2. Como es una comparación, se lee como proporción, en vez de decir 3 dividido en 2, que no tiene mucho sentido para una comparación. Por eso se hace ese cambio. Entonces te Se lee dice como 3 es a a. 2. Sí, como 3 es a 2. Así. Entonces, cada vez que quiera comparar, es típico que salen estas comparaciones también en la tele, que dicen, no, no, que cada tres están, que cada cinco muertos, tres son por esto. Entonces, eso también sería una razón y se lee, cuando uno lo escribe, como está ahí, se lee como 3 es A. En este caso, como 3 es a 2. ¿Sí? Y eso es Ya. una razón, una comparación de dos cantidades que se lee como es A. Ahora bien, teniendo el concepto de razón, pasamos al concepto de la lección 2 ya, que es decir, ¿qué es una proporción? Y vamos a decir, como dice ahí, que una proporción es la igualdad de dos razones. Entonces teníamos una razón que es una comparación, entonces la proporción va a ser la igualdad de dos razones, de dos comparaciones. En este caso, como dice ahí, tienen el mismo valor, o sea que son equivalentes. Ejemplifiquémoslo. Acá tenemos
una primera razón. Dice, en la segunda razón es igual a la primera multiplicando el antecedente y consecuente por 2. Pero entendámoslo mejor. Aquí tenemos una primera razón, ¿cierto? Se ve la flechita del mouse, ¿cierto? ¿Usted la ve? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, ya. Porque a veces yo siempre Mm. apunto y no sé si los demás la ven ya. Entonces tenemos este 9 es a 2. Así lo leeríamos, ¿cierto? En contexto de aquí es que estamos de razón y proporciones. 9 es a 2. Y tengo esta del final que es 18 es a 4. Entonces, una proporción, ¿qué va a ser? Una igualdad de dos razones, o sea, la igualdad de 9 es a 2 con 18 es a 4. Esta operación que está en el medio es solamente para poder saber cómo llegamos de una a otra. Si te fijas, es tomar el 9 es a 2, que es la primera razón, y multiplicar arriba y abajo por 2. Así llegamos a la segunda. Pero si tú eliminas lo que está al medio, nos va a quedar 9 es a 2 y 18 es a 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a leer esa razón? El signo igual en una proporción se lee como. Entonces, esto se leería como 9 es a 2 como 18 es a 4. Si es que eliminamos, insisto, la operación del medio, que es solamente para ejemplificar cómo llegamos a la de la derecha. ¿Ya? Y podemos tomar la misma primera razón, el 9 es a 2, aquí abajito, y en vez de aumentarla o multiplicarla por 2, aumentarla o multiplicarla por 3, donde la segunda razón nos quedaría como 27 es a 6. ¿Sí? Pero también es una proporción, ya solamente que la primera razón aquí la estamos aumentando en 3. Ahí sería como 9 es a 2 como 27 es a 6. Ya estaría formada la proporción. ¿Cuál es la gracia de la proporción? Como decía anteriormente, que ambos valores, tanto 9 es a 2 como 18 es a 4 y 9 es a 2 como 27 es a 6, son razones equivalentes, o sea que todas valen lo mismo. ¿Y cómo comprobamos que valen lo mismo? Si tú haces la división de 9 en 2, va a dar 4,5 como dice ahí. 18 dividido en 4, si lo hace en su calculadora, también va a dar 4,5. Y 27 dividido en 6 también va a dar 4,5. O sea que todas son en realidad el mismo número, solamente que están aumentadas en cierto valor, en este caso en 2 y en 3. ¿Ya? Sé que esto quizás es un poco enredado por los conceptos, pero la gracia ahora es que pasamos a la práctica, que ahí ya cobra un poco más de sentido. Ahí la parte teórica como que tiende a enredar, pero ahora, si es que queda un poco enredado, lo vamos a desenredar un poco y en la práctica toma más sentido. Las proporciones las podemos dividir de dos tipos, en proporciones directas y proporciones inversas. Las primeras que estamos viendo acá son las proporciones directas. E independiente sea directa o inversa, las proporciones siempre las vamos a trabajar con problemas, con enunciados, ¿ya? En donde lo que vamos a tener que hacer nosotros con el enunciado es armar la proporción e identificar las variables que están involucradas, ¿ya? Anteriormente no vimos las variables porque estábamos solamente teóricos, pero cuando entramos en el contexto de problemas como el que tenemos acá, está el tema de las variables. Entonces, leamos primero para que entendamos el contexto y después vamos a explicar todo detallado. Dice una persona recorre 3,5 kilómetros en una hora. Se dice, si mantiene la velocidad, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 4 horas? Entonces, con este problema nosotros tenemos que armar una proporción. Que aquí yo lo hice con una tablita, ¿eh? Aquí ya tenemos los números, esto, lo que está en la tablita del desarrollo, ¿ya? Yo no Ya. lo puse como proporción para tenerlo en una tablita de manera más ordenada y que se viera mejor solamente, pero aquí perfectamente esto es lo mismo que yo pusiera la rayita de la fracción aquí, lo escribiera como 3 partido en x y uno partido en 4 que en el contexto de proporciones sería como 3,5 es a x y uno es a 4. Ya, es lo mismo, solamente que no lo escribí como fracción, lo puse en una tablita que también uno lo puede hacer, ¿ya? Para este contexto. Ahora, cuando nosotros tenemos un enunciado, lo primero que hay que hacer es identificar las variables, que aquí yo ya las puse, porque insisto, la tablita es el desarrollo. A usted se le va a entregar solo el enunciado. Entonces, ¿cómo yo voy a identificar las variables que están involucradas en un problema de proporción? Primero siempre van a ser dos, siempre dos. Y las variables siempre van a estar relacionadas con respecto a lo que hablan los números. Por ejemplo, si yo busco los numeritos en el enunciado, lo primero que tengo es 3,5. Entonces digo yo, esto 3,5, ¿qué cosas son? Son kilómetros, ¿cierto? Entonces, de lo que hablan
los números, que en este caso estos 3,5 que son kilómetros, esa va a ser mi primera variable. Entonces ahí la tengo puesta. Y después si yo miro el otro numerito, es 1. Y este 1, ¿de a qué hace referencia o de qué habla? De horas, porque es una hora. Entonces esa va a ser mi segunda variable. E incluso acá tengo otro numerito, que es este 4. Y este 4 también recorrerá en 4 ¿qué? ¿4 qué cosa? Horas. Entonces, y ya lo tengo. Pero como ya lo tengo, no lo vuelvo a colocar. Entonces aquí en realidad este 1 hora y 4 horas es la misma variable. ¿Sí? Entonces ahí Sí, tengo las dos variables. Entonces siempre las variables van a estar relacionadas con de lo que hablan los números. Insisto, estos 3,5 que son kilómetros, por eso es la primera variable. Este 1 ¿qué es? Hora, por eso le puse hora. ¿Ya? Y ahí están las dos variables. ¿Sí? sí. Ahora bien, ahora bien, aquí me dicen que es una proporción directa, pero yo tengo que saber identificar si la problemática que se me presenta es directa o no. ¿Por qué? Porque cuando haga su evaluación final, los problemas no le va a decir, esto es una proporción directa, resuélvala como proporción directa, sino que usted se va a tener que dar cuenta. Entonces, ¿cómo puedo identificar, o en este caso comprobar, que la proporción que representa este enunciado es una proporción directa? Con el análisis de las variables. Olvídese de los numeritos que están en la tablita y concentrémonos solo en las dos variables que están arriba, en kilómetros y horas. ¿Qué vamos a decir con una proporción directa? Si yo al aumentar el valor de una variable, el valor de la otra variable también aumenta, significa que es una proporción directa. O lo que es lo mismo, si yo disminuyo el valor de una de las dos variables, el otro valor de la otra variable también disminuye, es una proporción directa. Veámoslo en este contexto, que tenemos Pero kilómetros y si, horas. pero si ¿Cómo? la variable disminuye solamente uno, no es directa. No. Para que sea directa, al aumentar una, la otra también debe aumentar. O al disminuir una, la otra también tiene que disminuir. Esa es la característica. ¿Ya? Entonces, chuta, ahí sí. Entonces, analicémoslo con esta. Fíjate. Sabemos que el enunciado nos dice que los kilómetros y horas. Entonces, mientras más kilómetros, más horas, ¿cierto? O menos kilómetros, menos horas. Que ahí ya estamos adelantando el tema de proporción directa. Entonces, de acuerdo al contexto, si yo quiero, tomo la primera variable, que son los kilómetros. Si yo quiero recorrer más kilómetros, ahí estoy aumentando la primera variable, ¿cierto? Que son los kilómetros. Voy a necesitar más o menos hora para recorrer más kilómetros. Más. ¿Cree usted? Más, ¿cierto? Entonces, ¿te das cuenta? Al aumentar si yo quiero recorrer más kilómetros, necesito más horas. Al subir una cantidad, la otra también subió, ¿sí o no? Entonces, eso significa que la proporción que forman estas variables es directa, ¿sí? O por el contrario, como te decía, que es lo mismo. Si yo quiero recorrer menos kilómetros, disminuyo la primera cantidad de la primera variable, voy a necesitar más o menos horas para recorrer esos menos kilómetros. Menos horas, ¿sí o no? Si yo quiero recorrer menos kilómetros, voy a necesitar menos horas, ¿sí o no? Ujú. Entonces, al disminuir una cantidad, la otra también disminuye. Eso significa que la proporción es directa. Entonces, de manera resumida, ¿cuándo vamos a estar frente a una proporción directa? Cuando al aumentar una cantidad, la otra también aumenta, o al disminuir una cantidad, la otra también disminuye. ¿Sí? Si las dos aumentan o las dos disminuyen, es directa. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante? Porque cuando hagamos la operación matemática, esto cobra importancia. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, tenemos las variables y sabemos que la proporción que representan esas dos variables es una proporción directa. Ahora, armemos la proporción. ¿Cómo vamos a armar la proporción? Vamos a tener que ir poniendo los numeritos en la medida que vayan apareciendo en el enunciado. Vamos leyendo. Dice que una persona recorre 3,5 kilómetros. Estos 3,5, como son kilómetros, los tengo que poner debajo de los kilómetros. ¿Cierto? No tiene sentido que los ponga debajo de la hora, porque el enunciado me está diciendo que son kilómetros, ¿cierto? Entonces, los pongo debajo de los kilómetros. Después me dice que esos 3,5 kilómetros los recorren una hora. Entonces, como es una hora, ese uno lo coloco debajo de las horas. ¿Sí? Aquí hay que ser súper lógico.
Si me dice una Sí, hora, no tiene sentido que lo coloque debajo de los kilómetros. ¿Ya? Aquí, por eso es importante también las variables, porque teniendo las variables, yo no es casi imposible equivocarse en la posición de los numeritos. Ahora me dice, si mantiene la velocidad, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 4 horas? Entonces, otra vez, como son 4 horas, ese 4 lo coloco debajo de las horas. ¿Sí? Porque no, ya. insisto, no tiene sentido colocarlo debajo de los kilómetros. Está diciendo que son horas. Y ahí voy a tener los tres numeritos y la X va a representar precisamente el valor que queremos calcular, que es saber cuántos kilómetros vamos a recorrer en 4 horas, que es precisamente lo que me pregunta el enunciado. Ahora que tenemos armada la proporción, tenemos que resolverla. De aquí es donde entra la importancia de que la proporción sea directa. ¿Por qué? Porque cuando la proporción es directa, ¿cierto? Lo que vamos a tener que hacer es multiplicar cruzado y dividir hacia el lado. O sea, el multiplicar cruzado significa tomar el numerito de abajo y multiplicarlo por el que está al frente arriba. En este Ya. caso sería multiplicar 4 por 3,5. Y aquí está el desarrollo aquí abajo, que sería 14. Y ese resultado de esa multiplicación cruzada lo divido hacia el lado. O sea, en este caso, dividirlo en 1, que sigue siendo el mismo 14, ¿cierto? Y eso nos va a dar la respuesta. Ahí está ese, otra vez me adelante, ese 14, que sería precisamente el valor de X. Ahora, siempre es el valor que nosotros obtenemos de la operación de multiplicar cruzado y dividir hacia el lado, va a ser el valor de la X. En este caso, esa X ya sabemos que sería 14. Entonces vamos a ver que en 4 horas vamos a recorrer 14 kilómetros, que es precisamente lo que se me está preguntando. Entonces ahí redactamos la respuesta. Entonces recorrerá 14 kilómetros en 4 horas. Y de esa manera respondemos. ¿Sí? Veamos un segundo ejemplo para que vayamos entendiéndolo mejor. Y después vamos a hacer uno entre los dos, ya uno que ya no tenga el puesto de inmediato el desarrollo. Veamos un segundo ejemplo. Dice, un auto gasta 6 litros de benzina cada 100 kilómetros. Y nos pregunta, ¿cuántos kilómetros recorrerá con 28 litros de benzina? Entonces, lo primero es las variables. ¿Cómo identifico las variables? Las variables es de lo que hablan los números. Entonces, si ubico el primer numerito, me dice 6. Estos 6, ¿qué cosas son? Litros. Entonces, por eso litros es mi primera variable. Luego, si busco el segundo numerito, que son estos 100, ¿qué cosas son? Son 100 kilómetros. Por lo tanto, esa va a ser mi segunda variable. ¿Sí? Lo podemos comprobar con el tercer numerito incluso, que dice 28 litros, ya lo tengo. Entonces, no se repite, sino que estamos hablando de la misma variable anterior. Entonces, ahí tenemos las dos variables. Primer paso, entonces, las variables, que ya las tenemos, litros y kilómetros. Segundo paso, comprobemos que es directa. Recordemos que cuando es directa, si al subir una cantidad la otra sube o al bajar una cantidad la otra baja, como quiera. Eso sin importar los numeritos, aquí no hay que ponerle números, si es aumentar nomás. Es decir, si aumento tal cosa, ¿qué pasa con la otra? Por ejemplo, en Ya. este caso, si aumento la cantidad de litros que yo tengo en el auto, da lo mismo cuánto, 1, 5, 20, da lo mismo. Si yo aumento la cantidad de litros, sube esa cantidad, ¿qué va a pasar con la cantidad de kilómetros? Voy a poder andar más o menos kilómetros. Es usted. Más. Más, ¿cierto? Entonces, mientras más litros de benzina, más kilómetros voy a poder andar. ¿Te das cuenta? Al subir una cantidad, la otra también sube. Si aumento los litros, aumentan los kilómetros. Ambas suben. Como ambas suben, podemos decir que es una proporción directa. E insisto, eso es importante por la operación. Ya tenemos las variables y ya comprobamos que es directa, porque aquí lo dice, entonces no estamos descubriéndolo, sino que estamos comprobándolo nomás. Entonces, ahora que comprobamos que es directa, acomodamos los numeritos. ¿Cómo acomodamos los numeritos? De acuerdo a cómo nos van saliendo en el enunciado. Entonces dice que un auto gasta 6 litros, entonces esos 6 litros, como son litros, los coloco debajo de los litros. Te das cuenta, incluso llega a ser medio obvio. Como tengo los nombres de las variables, incluso es obvio, por eso es bueno tener las variables. Entonces los coloco debajo de los litros. Dice que litros de benzina cada 100 kilómetros. Entonces estos 100, como son kilómetros, los coloco debajo de los kilómetros. Ahora me dice, ¿cuántos kilómetros recorrerá con 28 litros de benzina? Entonces, como son 28 litros, estos 28 lo coloco debajo de la variable litros, porque son litros, ¿cierto?
Y ahí nos queda. Entonces lo que queremos calcular es precisamente lo que nos falta, que son los kilómetros, que es el datito que nos falta. Y al contrario del anterior, la X ya no nos quedó al lado izquierdo, nos quedó al lado derecho. Entonces, ¿de qué va a depender dónde nos queda la X? Exclusivamente de lo que diga el enunciado. Aquí el enunciado manda, no hay una receta mágica, ni un cálculo matemático, ni nada así como regla para decir, en este caso la X queda acá, en este caso la X queda al otro lado. No, va a depender de lo que diga el enunciado y de acuerdo a cómo nosotros acomodemos los numeritos. En este caso, y eso es súper natural, porque insisto, aquí son 28 litros, no los voy a colocar debajo de los kilómetros, no tiene sentido. Si son 28 litros, los coloco debajo de los litros. Y ahí solito me va a quedar el valor que tengo que calcular. En este caso la X nos quedó al lado derecho, al contrario, insisto, del ejemplo anterior que nos haya quedado al lado izquierdo. Pero a pesar de eso, como sabemos que la proporción es directa, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar cruzado, dividir hacia el lado. Y siempre los numeritos, nunca involucro la X en la operación, por si acaso. Siempre van a ser los numeritos. Por lo tanto, aquí, como la X nos queda al lado derecho, ¿cuál sería la multiplicación cruzada? Siempre partiendo desde abajo, tomar el 28 28%. y multiplicarlo por 100. Muy bien, multiplicarlo por 100. Esa sería la multiplicación cruzada, que de hecho ahí ya está hecha, que son 2800, y ese resultado lo divido con el numerito del lado, que en este caso es 6. Y eso me da 466,7. ¿Qué sería el valor de X? Entonces, tendríamos aquí que podemos decir que con 28 litros voy a poder andar 466,7 kilómetros, que es precisamente lo que me pregunta el enunciado, que es cuántos litros recorrerá con 28 litros de benzina. Entonces ahí hacemos el cálculo matemático y respondemos la pregunta, que es recorrerá 466,7 kilómetros con 28 litros. ¿Sí? Y Sí. tenemos un segundo ejemplo. Hagamos un tercero, que solamente está el enunciado para que veamos, porque de esta manera le va a aparecer en la evaluación. Entonces ahí voy a salir un poquito de aquí para que ahí lo pueda ver mejor y podamos meterle mano. Entonces dice, en 60 litros de agua de mar hay 1500 gramos de sal. Y nos pregunta cuántos litros de agua de mar hacen falta para 5200 gramos de sal. Entonces lo que voy a hacer yo es insertar la misma tablita que teníamos en la anterior, ¿eh? Ahí está, la voy a mover para abajo. Ahí, 1200 de sal. sí, 5200. Entonces, lo primero es las variables. Entonces, ayúdeme usted aquí. ¿Cuál cree usted que serían las variables que están involucradas? 60. No, acuérdese, la variable es el nombre, no los números, sino de lo Los que litros, hablan los números. los litros y la sal. Eso, muy bien. Los litros, ¿y qué más? Y la sal. No. Veamos el segundo numerito, estos 1500. ¿Qué cosas son? Gramos. Gramos. Eso sí. Son gramos de sal, pero lo que nos interesa es más la unidad de medida, de lo que estamos hablando, de la cantidad. Entonces, son gramos. ¿Sí? Siempre vea los numeritos. Entonces, siempre hágase la pregunta, tengo el numerito, en este caso 1500. 1500, ¿qué cosa? Gramos. Ya, entonces, esa es la variable. ¿Sí? Esa es la mejor manera de poder identificarla. ¿Sí? Ya. Entonces, tenemos las variables. Analicemos y comprobemos que es directa. Ahí ya sabemos que es directa, pero comprobémosla. Y para comprobar no necesito los numeritos, no necesito ningún número, solamente los nombres de las variables. Entonces la pregunta es, si yo tengo más litros de agua de mar, ¿cierto? Aumento la cantidad, voy a poder obtener más o menos gramos de sal si yo tengo más litros de agua de mar, Más. más, ¿cierto? Entonces, mientras más litros de agua de mar, más gramos de sal voy a obtener. ¿Te das cuenta? Al subir una cantidad, la otra también sube, ¿sí? Entonces eso significa que, o comprobamos en este caso, que la proporción que forman estas dos variables sí es directa. Por lo tanto, la proporción que vamos a formar es directa y lo comprobamos. Entonces ahora, armemos la proporción. ¿Cómo la armamos? Vamos leyendo el enunciado y en la medida que aparecen los numeritos los anotamos. Entonces dice que en 60 litros de agua de mar. Entonces esos 60 litros, esos 60 van con los litros, ¿cierto? Porque si estamos hablando de litros, no tiene sentido ponerlo en los gramos, ¿cierto? Sí. Dice, hay 1500. Esos 1500 gramos, que son gramos, ¿irían a la derecha o a la izquierda? A la izquierda.
¿En los litros? No, en los gramos. En los gramos, Estoy, en la derecha. estoy Nos al revés. equivocamos de lado. Sí. Entonces aquí irían los 1500, ¿cierto? Ya, muy bien. ¿Cierto? Como son gramos, con los gramos. Ahora dice, ¿cuántos litros de agua de mar hacen falta para 5200 gramos de sal? Entonces esos 5200 irían a la derecha o a la izquierda, ¿en los gramos o en los litros? En los gramos. En los gramos, ¿cierto? Peras con peras, manzanas con manzanas. Y es tan simple como eso. Perfecto. Y lo que nos falta precisamente son los litros. Saber cuántos litros de agua de mar para los 5200 gramos. Entonces ahora tenemos que hacer la operación. Como sabemos que es directa, tenemos que multiplicar cruzado. Aquí, ¿cuál cree usted que sería la multiplicación cruzada que tendríamos que hacer? 60 por 500, 1200. Por 5200, ¿no? Eso sí, 5200. Sí. Los 5200 por los 60, o al revés, aquí da lo mismo. Recuerda que la multiplicación da lo mismo el sentido. Es decir, 5200 por 60 es lo mismo que 60 por 5200. Entonces, si hacemos esa multiplicación, nos va a dar 312.000. Ese es el Sí, resultado de la multiplicación. Y lo tenemos que dividir por el numerito que nos queda, que no consideramos, que en este caso son los 1500. Y si dividimos en 1500, nos va a dar 208. Entonces, ahí tendríamos la respuesta. Entonces, este X que no sabemos cuánto valía, ahora sabemos que es 208. Son 208 litros, ¿cierto? Para 5200 gramos de sal. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos litros de agua de mar hacen falta para 5200 gramos de sal? Vamos a decir que hacen falta, ¿cierto? 200. 208, ¿qué cosas? Litros. Listo. Litros de agua de mar. Y con eso tenemos la respuesta lista. ¿Sí? Sí, Entonces, ¿te das cuenta? Ese es todo el proceso que hay que hacer para poder resolver este tipo de ejercicios. Se te va a presentar el enunciado y usted completa como lo hicimos. ¿Ya? ya. Esas son las proporciones entonces directas. Veamos ahora el otro tipo de proporciones, que son las proporciones inversas. Si vemos el problema, es muy similar o idéntico a los anteriores. Ya. Y de hecho son casi iguales, varían solo en una cosa el tema de las proporciones directas con las inversas con respecto a cómo se solucionan, que ya lo vamos a ver. Pero el proceso es el mismo, la obtención de las variables, el cómo colocamos los numeritos, es exactamente igual. Entonces leamos primero el enunciado. Dice, 5 obreros hacen una pared en 15 días. Y nos pregunta cuántos obreros se necesitarán para terminar la pared en 9 días. Entonces, otra vez con las variables, siempre las variables de lo que hablan los números. Entonces, estos 5, ¿son 5 qué? Obreros. Obrero. Entonces, ahí tenemos la primera variable. Luego tenemos el 15. Estos 15 días, ¿qué son? ¿15 qué? 15 días. Entonces, tenemos la segunda variable. ¿Te das cuenta? Igual que la directa, ¿no? Ahí no hay ninguna diferencia. Ahora, si nos concentramos solamente en las variables, que son obreros y días, tratemos de hacer el mismo análisis que hicimos con la directa, ¿cierto? En la directa dijimos que si aumentaba una cantidad, la otra también aumentaba, ¿cierto? Y ahí significaba Sí, que era directa. Cuando es inversa, ocurre lo contrario. Cuando es inversa, cuando yo subo una cantidad, la otra baja. O al revés, cuando yo bajo una cantidad, la otra sube. Ocurre lo contrario, ¿ya? Entonces hagamos el análisis con estas dos variables para que comprobemos si es que en realidad es así. Dice que 5 obreros hacen una pared en 15 días. Entonces, aquí tenemos la relación de los obreros con la cantidad de días que se demoran en terminar el trabajo. Entonces, si yo tengo más obreros, subo la cantidad de obreros, ¿estos van a terminar la pared en más o en menos días? menos. En menos días, ¿cierto? Mientras más obreros tenga, menos días se van a demorar. ¿Te das cuenta? Aquí, al subir una cantidad, la otra baja. Entonces, eso significa que esta es una proporción inversa. ¿Sí? Ese es el análisis que hay que hacer. Entonces, de manera resumida, cuando yo subo una cantidad, la otra también sube, es directa. Y cuando al subir una cantidad, la otra baja, es inversa, que es lo que ocurrió acá. ¿Sí? Sí, Ahí está entonces. Ya comprobamos que es inversa. Ahora, armemos la proporción, que es idéntico a los tres ejemplos anteriores.
Entonces primero me dice 5 obreros. Listo. Como son obreros, los pongo debajo de obreros. Hacen una pared en 15 días. Como esos 15 son días, los pongo en días. ¿Sí? Idéntico que lo anterior. Ahora dice, ¿cuántos obreros se necesitarán para terminar la pared en 9 días? Estos 9, como son días, los pongo debajo de días. Y ahí me queda armada la proporción y tengo el valor que quiero encontrar, que es la cantidad de obreros. ¿Sí? Y aquí está la diferencia y por qué es importante saber si la proporción que se me presenta es directa o inversa. ¿Por qué? Recordemos la directa. En la directa dijimos que para resolver matemáticamente teníamos que multiplicar cruzado y dividir hacia el lado, ¿cierto? En cambio, cuando es directa, lo que tengo que hacer es multiplicar también primero, pero no multiplico cruzado, sino que multiplico los dos de arriba. Entonces, cuando es directa, perdón, cuando es inversa, multiplico los dos de arriba y el resultado lo divido en el de abajo, ¿sí? Que en este Sí, caso sería multiplicar 15 por 5, que ahí está la multiplicación, que es 75, y ese resultado lo divido por el numerito de abajo, que en este caso es 9, que nos daría 8,3. ¿Sí? Entonces, esa es la sí, diferencia. Cuando es directa, bueno, en la directa y en la inversa, el orden es multiplicar y dividir. Lo que cambia es el sentido nomás. Siempre primero multiplico, después divido, tanto en la directa como en la inversa. ¿Cuál es la diferencia? Que en la directa multiplico cruzado y divido hacia el lado. En cambio, en la inversa, multiplico hacia el lado y divido cruzado. Hago la operación la hago en sentido contrario. Y aquí, en la inversa entonces, multiplico los dos de arriba y divido en el de abajo. Y nos vamos a obtener el resultado, que en este caso nos dio decimal. ¿Ya? Y aquí hay que tener cuidado porque no siempre la respuesta va a ser tal cual el valor que nos da como resultado de la operación. ¿Por qué? Porque a veces nos va a dar el resultado, por ejemplo, acá que nos dio en decimal, 8,3, pero ese resultado que nos da numérico nosotros lo tenemos que adaptar al contexto del enunciado. Porque aquí el enunciado nos dice cuántos obreros se necesitarán para terminar la pared en 9 días. Yo no puedo poner 8,3 obreros. No puedo partir una persona a menos de la mitad. Entonces, a pesar de que nos da decimal, acá para esta pregunta en particular no tiene sentido poner los decimales. Porque, insisto, no puedo tener 8,3 obreros, pues no puedo partir obreros a menos de la mitad, insisto. ¿Ya? ya. Entonces, lo que uno hace tiene que aproximar, redondear de alguna manera. Y aquí usted me puede decir, pero es 8,3, entonces lo correcto es redondear hacia abajo, es dejarlo en 8. Pero aquí Ujú. tampoco, en este contexto, como son problemas, tampoco tiene sentido necesariamente aproximar matemáticamente. ¿Por qué? Porque si yo dejo en 8, ¿cierto? Me faltarían obreros para terminar en 15 días, porque no son 8 exactos, son un poquito más de 8. Entonces no estaría terminando en los 15 días o en los 9 días, perdón. La pregunta dice para terminar en 9 días, perdón. Me faltarían obreros para terminar en 9 días. Entonces no cumpliría lo que me está preguntando el enunciado. Entonces aquí lo correcto es redondear a 9. Aproxima- Redondear como el número Claro, más alto si la pregunta es para claro, sumarle. precisamente. Aquí, insisto, matemáticamente lo correcto es aproximar a 8, porque sabemos que de 0,5 en adelante se aproxima al número siguiente. Pero aquí, insisto, si yo digo, hago esa aproximación matemática, aritmética, si yo digo 8 quedaría corto, po, no alcanzarían a terminar en los 9 días, le faltaría un poquito. Entonces, mejor aquí terminar, quedar pasado. Es decir, 9 obreros para que se demoren menos de los 15 días. Entonces, ahí cumplo con lo que me plantea la pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender la respuesta? Netamente del contexto. Como le digo, son esas dos cosas hay que tener cuidado. Primero, si corresponde contestar con decimal, ¿sí? Por ejemplo, aquí Ya, son personas. Las personas no las puedo contestar en decimal. Por ejemplo, si fueran litros como en la anterior, los litros sí pueden ser decimal, pues yo puedo tener 3,5 litros, por ejemplo, o ocho coma ya. tres litros. Pero aquí, como son personas, no puedo contestar en decimal. Tengo que primero contestar en entero. Y segundo, como me salió con decimal, tengo que ver si es entero. ¿Lo redondeo hacia arriba o lo redondeo hacia abajo? ¿Y de qué va a depender? De la pregunta, de lo que mejor se adapta a la pregunta. En este caso, lo que mejor se adapta a la pregunta es redondear hacia arriba. Entonces, por eso le dejamos como 9. ¿Ya? Así que esos son los detallitos que hay que tener cuidado. ¿Sí? Ya.
Veamos otro ejemplo, también de proporción inversa. Dice que un granjero tiene alfalfa para alimentar a sus 12 vacas durante 45 días. Y me pregunta, o me dice, si vende 3 vacas, ¿cuánto le durará la alfalfa? Entonces, mismo cuento. Primero, las variables. Para las variables, ubico los numeritos y de lo que hablan los números es va a ser la variable que yo necesito. Entonces, aquí estas 12, ¿qué son? Vacas. Entonces, por eso mi primera variable son las vacas. Luego el segundo numerito dice estos 45. Estos 45, ¿qué cosas son? Días. Por lo tanto, mi segunda variable son los días. Y tengo las dos variables. Comprobemos que es inversa, ¿cierto? Aquí estamos relacionando la cantidad de vacas con la cantidad de días que le dura el alimento. Entonces, si yo tengo más vacas, el alimento les va a durar más o menos días. Este, Más Dios. si yo tengo más vacas, ¿le va a durar más días el alimento? Ah, no, menos. Menos, Es que ¿cierto? estaba Si yo leyendo tengo... la pregunta. Sí, por eso aquí no hay que fijarse ni en la pregunta ni en los números, solo en las variables. Entonces ahí la lógica es claro, si yo tengo más bocas que alimentar, más vacas, ¿cierto? El Ujú. alimento me debería durar menos días. ¿Te das cuenta? Al aumentar una cantidad, la otra disminuye. Por lo tanto, eso nos dice que la proporción que forman estas dos variables es inversa. ¿Sí? Sí. Ahí está. Entonces ahora acomodamos los numeritos en la medida que vayan apareciendo, siempre manteniendo la lógica. Dice que un granjero tiene alfalfa para alimentar a sus 12 vacas. Como son 12 vacas, los 12 lo pongo debajo de vacas. Durante 45 días. Entonces, como son 45 días, los pongo debajo de los días. Ahora dice, si vende 3 vacas, tienen que ir debajo de las vacas, ¿cierto? Pero yo puse 9, Porque vendió vaca. ¿cierto? Entonces, yo debería poner 3 aquí, ¿o no? ¿Me equivoqué? Eso estoy. ¿O está bien que ponga 9? ¿Qué cree usted? De No, acuerdo al porque no. enunciado, fíjese en el enunciado. Es que no está la pregunta. Es que vendió las vacas. Dice cuánto le durará la alfalfa nomás. Pero dice si vende 3 vacas. Ujú. ¿Cuánto le durará la alfalfa? Entonces son Pero, 9 vacas ¿por abajo. qué? Porque las vendió y hay que Por- restarle las 3. Perfecto, muy bien. Porque aquí el error común es que como en los ejercicios anteriores hemos venido poniendo los números tal como aparecen, aquí lo típico, dice 3 vacas pongo acá. Pero ahí fallan porque por la lógica que tiene el enunciado. Porque dice, si vende 3 vacas, entonces si yo pongo 3 aquí, recordemos que la proporción igual tiene relación con el enunciado, ¿cierto? Con 12 vacas, si vemos aquí la tablita, en 12 vacas el alimento le dura 45 días. Entonces, si yo acá abajo, en vez de poner 3, perdón, en vez de poner 9 pongo 3, estaría calculando cuántos días le va a durar el alfalfa a 3 vacas. ¿Y eso es lo que quiero saber? No, po, No, porque no me interesa saber cuánto le va a durar mi alfalfa a las vacas que vendí, po, a las vacas que ya no tengo. Entonces no tiene sentido. El cálculo estaría maravilloso, ¿no? Estaría perfecto el cálculo, pero estaría contestando algo que no se me está preguntando. Porque insisto, si pongo 3 estaría calculándole el alfalfa o cuánto le va a durar el alimento a las vacas que no tengo. Y eso no tiene sentido. Si lo que pide la pregunta es cuánto le va a durar el alfalfa a las vacas que le quedaron, para las vacas que tiene el granjero. Entonces, si el granjero tenía 12 vacas y vendió 3 le quedan 9 vacas. Entonces, por eso va 9. Entonces ahí hay que tener cuidadito con estos detallitos a veces que aparecen en los enunciados, que no siempre va a ser llegar y poner los números tal cual como aparecen en el enunciado en la proporción, ¿ya? Y aquí el error típico es poner 3. Y claro, dicen, pero profesor, ¿por qué me equivoqué si los cálculos están maravillosos? Los comprobé 3 veces y las 3 veces me dio el mismo resultado. Y sí, pues tienen razón, porque el resultado está maravilloso, pero está calculando algo que no se está preguntando. Y ahí es donde está el error. Porque, insisto, en este ejemplo no tiene sentido calcular cuánto le va a durar cuántos días le va a durar el alimento a 3 vacas, pues, porque son las vacas que vendió, las vacas que ya no tiene. Y a mí me interesa saber cuánto le va a durar el alfalfa a las vacas que le quedaron. Entonces hay que hacer la resta, así que hay que tener cuidado con esas cositas. Muy bien ahí que se haya dado cuenta, que a veces siempre me pasa que dicen, no, 3 y me discuten, el profesor se equivocó, era 3 y no 9. Ya, muy bien. Por eso el ya. 9 porque las 3 vacas que vendió tenemos que restárselas a las 12 para saber con cuántas vacas quedó. En este caso quedó con 9 vacas.
Entonces aquí vamos a calcular cuántos días le van a durar la alfalfa a las 9 vacas con las que quedó el granjero, que es precisamente lo que me están preguntando. ¿Ya? Ahí estamos Ya. entonces. Como sabemos que es una proporción inversa, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar los dos de arriba y el resultado dividirlo en el de abajo. O sea, multiplicar 12 por 45, que ahí está el resultado, que son 540. Y ese resultado lo dividimos en el número de abajo, que en este caso es 9, que nos da 60. Entonces ahí vamos a poder decir que la respuesta que nos está preguntando es precisamente cuánto le durará la alfalfa, y vamos a decir que la alfalfa le durará 60 días, que aquí nos dio un valor entero, así que no hay nada que discutir con respecto a lo que vimos en el ejercicio anterior que nos daba con decimal y nos complicaba ahí un poquito. ¿Sí? Sí. Veamos el tercero y hagámoslo entre los dos, aquí, otra vez. Así es como le va a aparecer en la evaluación final, le va a aparecer solo el enunciado que usted tiene que hacer todo. Entonces hagamos todo. Dice, un depósito lleno de agua tarda 24 minutos en vaciarse abriendo 5 desagües. Y nos dice, si queremos que se vacíe en 15 minutos, ¿cuántos desagües hay que abrir? Entonces, bueno, primero voy a insertar la tablita para que lo tengamos, lo armemos igual que los anteriores. Entonces, lo primero son las variables. Dijimos que para las variables teníamos que identificar dónde estaban los numeritos y de lo que hablaban los números eran las variables. Entonces, usted aquí, ¿cuál cree que son las variables? Eh, Ayúdenme. el agua, Más que la agua, fíjese en los numeritos. Tengo este 24. ¿Este 24 de qué habla? los 20 minutos. 2 minutos. Ahí está. Esa siempre es la pregunta. Entonces, esa es la primera variable. Minutos. Ahora identifique otro numerito y vea de qué habla ese numerito. Para que identifiquemos la segunda Desagüe. variable. ¿Cuál Los sería, perdón? desagües. Los Los desagües. desagües. Perfecto. Que sea este 5, ¿cierto? Y este 5. ¿Qué cosas son? ¿5 qué? 5 Desagües. desagües. Entonces, usted siempre ubique el número y agrégale el qué. Estos 24, ¿qué? Minutos. Ah, minutos entonces. Estos 5, ¿qué? 5 desagües. Ah, entonces ahí está la segunda, eh, la segunda variable. Entonces ahí tenemos los minutos y los desagües. Perfecto. Comprobemos que es una proporción inversa, ¿sí? Para que tengamos la seguridad de cómo tenemos que hacer la operación. Si yo quiero que el depósito se vacíe en menos tiempo, o sea, disminuimos la primera cantidad, voy a tener que abrir más o menos desagües, Más. más, ¿cierto? Si yo quiero que se vacíe en menos tiempo, en menos minutos, voy a necesitar más desagües abiertos a la misma vez. Por lo tanto, estamos bajando la primera cantidad y al bajar la primera cantidad, la segunda sube. Entonces, como estamos haciendo, como ocurre eso, estamos frente a una proporción inversa. O al revés, si yo quiero que aumente la cantidad de tiempo, de minutos en que se demora en vaciarse, necesito menos desagües abiertos, ¿cierto? Entonces ahí también, al subir una cantidad, la otra baja, por lo tanto es inversa. Entonces, ahora vamos leyendo y anotando los numeritos, teniendo cuidado con lo que nos pasó en el ejercicio anterior de que no siempre son los números de manera explícita que hay que poner en la proporción, a veces hay que hacer algún calculito ahí básico entre medio. Esperemos que este no sea el caso. Dice un depósito lleno de agua tarda 24 minutos en vaciarse, entonces estos 24 tendrían que ir debajo de los minutos, Mi- ¿cierto? Dicen y que esos 24 minutos en vaciarse abriendo 5 desagües. Ese 5 iría a la derecha o a la izquierda en la tablita. en los desagües. En los desagües, ¿cierto? Peras con peras, manzanas con manzanas. Muy bien. Ahora dice si queremos que se vacíe en 15 minutos. Esos 15 irían a la derecha o a la izquierda. Los minutos. En los minutos, ¿cierto? Como son minutos, debajo de minutos. Listo. Y el valor que nos queda es lo que queremos calcular. Y ahí tenemos armada la proporción. Ahora, como sabemos que es una proporción inversa, ¿qué tendríamos que multiplicar primero? 24 por 5. Perfecto, los 24 por 5. Y eso no tengo idea cuánto es, lo calculamos al tiro. Si ciento queréis veinticinco comprobando, 24 por 5, 120. 24 por 5. Y eso tenemos que dividirlo en 15, ¿cierto? El numerito de abajo.
Y si lo calculamos, da 8, si no me equivoco. Y si quiere ir comprobando con su celu, porque a veces me equivoco en el cálculo, me ha pasado. Entonces 24 por 5 lo voy a comprar. 24 por 5 son 120, sí. Y si lo dividimos en 15, 8. Sí, está bien. Sí, Ahí está. Entonces, ese X que no sabíamos cuánto valía, que es la cantidad de desagües, ahora sabemos que es 8. Por lo tanto, la pregunta es ¿cuántos desagües hay que abrir? Vamos a poner que hay que abrir 8 desagües. Desagües. Sí, desagües. Y ahí tenemos la respuesta. Si te das cuenta, ya, entonces, como puedes ver, el proceso es igual que para la directa. Lo único que cambia es los números que multiplico y divido. En la directa multiplico cruzado, en cambio en la inversa, como en esta, multiplicamos hacia el lado, los dos de arriba. Es la diferencia. Por eso es importante saber si es directa o inversa. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las proporciones directas e inversas. Pasemos entonces a la última parte, que es la lección 3, que es relacionada con porcentajes, que también es el mismo tipo de enunciados, como lo puede ver. ¿Cuál es la diferencia? Que acá en vez de salirnos tres datos, generalmente nos van a salir dos datos nomás. Pero tiene una ventaja, que cuando nosotros queremos calcular porcentajes con proporciones, siempre que en un enunciado aparezca precisamente el tema del porcentaje, la proporción de inmediato va a ser directa. No tenemos que hacer ningún cálculo como lo hicimos anteriormente, a ver qué pasa si al subir una cantidad, la otra sube o baja. No tengo que estar haciendo ese análisis, sino que siempre que aparezca el porcentaje en un enunciado, de inmediato la proporción es directa y así se va a resolver. O sea que vamos a tener que multiplicar siempre cruzado y dividir para el lado. Entonces, siempre que estemos hablando de porcentaje, proporción directa, de inmediato. Y el resto del proceso es idéntico, por excepción de que nos van a aparecer siempre dos datitos y que va a haber un datito oculto que nosotros tenemos que interpretar. Veamos a qué me refiero. Veamos primero el enunciado. Dice que un pasaje de avión a París costaba el verano pasado 233.000 pesos. Si este año ha subido un 20%, nos pregunta a cuánto subió el pasaje. Entonces, primero las variables. Mismo cuento que en los ejercicios anteriores. Tenemos que ver de qué hablan los números. Por ejemplo, aquí tenemos 233.000, pero 233.000, ¿qué cosa? El precio, ¿cierto? El valor, o el costo, o el precio, plata, como quiera nombrarlo. pasa. Entonces ahí, por eso le puse el signo peso. Si usted le pone costo, o precio, o valor, también está correcto. Ahí yo solamente le puse el signo peso para abreviar. Y el segundo numerito que nos aparece es el 20. Este 20, ¿qué cosa es? 20%. Por lo tanto, nuestra segunda variable va a ser el porcentaje. Va a ser el porcentaje. Entonces ahí tenemos las dos variables. Aquí, insisto, no hay que hacer ningún análisis porque como está el porcentaje, de inmediato es una proporción directa. Ya anotamos los numeritos. Dice que un pasaje de avión a París costaba el verano pasado 233.000 pesos. Ahí está. Y aquí hay un tema, que siempre que a nosotros este tipo de enunciados que están con porcentaje nos da un valor inicial o un valor previo a una subida de precio o un valor previo a un descuento o un valor original de algo o un valor inicial de algo, como le decía, siempre ese valor va a equivaler al 100%, porque el valor inicial o total sin descuento o previo a una subida de precio. Entonces, por eso, ese va a ser precisamente el valor que en este caso está oculto. Entonces vamos a decir El que los 100%. 233.000 va a ser el 100%. ¿Por qué? Porque es lo que costaba originalmente el pasaje, antes de la subida. ¿Sí? Entonces esto siempre se va a aplicar cuando sea el precio antes de una subida, insisto, antes de un descuento, o sea, el valor original de algo o el valor inicial de algo, que nos dan como base para trabajar. En este caso, son los 233.000, insisto, que es lo base que nos están dando como para trabajar, que es el precio previo a la subida, y vamos a asumir que es el 100%. No está dentro del enunciado, pero nosotros lo debemos interpretar. ¿Ya? Entonces Siempre aquí va a ser tenemos el que 100%. la gran mayoría de las veces, a lo menos que el enunciado lo diga de manera explícita, que no es Ya. el 100%. Pero siempre que no aparezca nada, usted asume que es el 100. Insisto, ¿por qué asumimos que es el 100?
porque el precio en este caso original, sin la subida, es el precio original del pasaje. Por eso asumimos que es el 100, el valor total. Siempre que hablemos de un total, de un valor inicial, va a ser 100. ¿Sí? Ya. Entonces aquí estamos diciendo, si leemos la proporción, estamos diciendo que los 233.000 es el precio, es el 100% del pasaje, en lo que valió originalmente. Eso equivale al 100%. ¿Sí? Ahora Sí. voy a salir un poquitito porque aquí hay dos formas de resolver lo que le quiero mostrar. Perdón. Y le voy a sacar ahí primero. Ahí ya le voy a explicar por qué. Ahora dice, si este año subió un 20%, entonces como es porcentaje, puse ese 20% ahí, ¿cierto? Porcentaje con porcentaje, mismo cuento que los anteriores. Y lo que queremos calcular precisamente es a cuánta plata, que es la X, equivale ese 20% para saber cuánto subió, ¿cierto? Ahora, Sí. como sabemos que es directa, ya sabemos que tenemos que multiplicar cruzado y dividir hacia el lado. Esa es la gracia de los porcentajes, que siempre van a ser directos, insisto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar los 20 que están aquí abajo por los 233.000, que es la operación que tengo acá, es lo que tengo hasta ahí, ¿cierto? Y eso da lo mismo 233.000 por 20 o al revés, 20 por 233.000. Recuerda que la multiplicación es conmutativa. Entonces, el resultado de la multiplicación son 404.660.000. Eso lo tengo que dividir hacia el lado, o sea, lo tengo que dividir por los 100. Me da 46.600. ¿Sí? Sí. Pero esa no es la respuesta. O sea, eso está correcto. Si lo leemos en la proporción, tenemos que los 233.000 es el 100% y que los 46.600, que es el equivalente a X, es el 20%. Pero eso no es lo que me están preguntando. Aquí hay que estar atento a lo que se pregunta también. Porque dice, ¿a cuánto subió el pasaje? Y lo que nosotros calculamos es en cuánto subió, no cuál es el valor que cuesta ahora. Nosotros sabemos que subió 46.600 pesos el pasaje. Pero para saber cuánto cuesta ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Tomar lo que subió, que son los 46.600, y sumárselo a lo que costaba originalmente. ¿Cierto? Sí. Entonces, si yo tomo lo que valía originalmente más lo que subió, voy a tener lo que vale, cuál va a ser el precio final después del alza. En este caso, serían los 279.600 que aparecen ahí. Esos 279. Entonces, eso tiene también el tema de los porcentajes, que a veces hay que hacer una pequeña operación extra, además de la operación propia de la proporcionalidad. En este caso es tomar el valor que obtuvimos después de la multiplicación y división y sumárselo al precio original. Sí, porque la pregunta dice ¿a cuánto subió el pasaje? Entonces ahí tenemos la respuesta. El pasaje cuesta ahora o subió a 279.600. Ahora, si no hubiese preguntado ¿en cuánto subió el pasaje? Ahí la respuesta hubiese sido directamente los 46.600. Porque ahí no me estaría preguntando por el valor final del pasaje. Me estaría preguntando en cuánto subió. Y ahí la respuesta serían 46.600. Entonces aquí hay que estar atento a lo que se pregunta para saber si el resultado de resolver la proporción es directamente lo que tengo que responder o si tengo que sumar o eventualmente restar algo para obtener la respuesta final. Aquí sumamos, ¿por qué? Porque es un alza. Pero si hubiese sido un descuento, por ejemplo, aquí hubiese sido restar. Y eso hubiese sido Ya. la diferencia. Ahí el enunciado nos va a mandar si es que tenemos que sumar o restar alguna cosita. Insisto, aquí sumamos porque es un alza. Si hubiese sido un descuento, hubiésemos tenido que restar. Ahora, aquí yo puse una segunda manera de resolverlo, que es asumir lo siguiente. Y dice que si este año subió un 20%, entonces si yo sé que los 233.000 equivale al 100%, yo en vez de poner 20 abajo, dice, si subió el 20%, significa que ahora el pasaje vale el 120%. Podría haberlo asumido, que es una segunda forma de resolverlo, que también es correcta. Ah, Y ya, yo podría porque hacerlo. Claro, como el porque si el valor precio, total es de 100. eso, si subió un 20%, el pasaje ahora cuesta un 120%, Sí. ¿cierto? Por eso ahí le sumé al 100, le sumé los 20 que me dice del alza. Entonces, si yo asumo eso, que también es correcto, y lo resuelvo, voy a tener la operación que tengo aquí abajo. Y ahí sigue siendo lo mismo, multiplico cruzado y divido por el lado. Entonces, ¿aquí qué tendría que hacer?
tomar los 233.000 y multiplicarlo por 120, o al revés, tomar los 120 y multiplicarlo por 233.000, que da ese valor, Pero no hay dividirlo que por hacer 100, más. y nos da de inmediato los 279.600. Porque al decir 120 le estoy sumando de inmediato el valor original. Y ahí me ahorro la suma. Esa es la Ya. diferencia. Y me da el valor de la respuesta de inmediato. Y me ahorro la suma. Ahora, las dos maneras son correctas. La única diferencia es que con una tengo que hacer una operación extra, como la que hicimos acá arriba. En cambio, al poner los 120 me sale el resultado de inmediato final. Y esa es la única diferencia. ¿Ya? Eso es. Bueno, Veamos un segundo ejemplo. Y este hagámoslo de inmediato entre los dos. Porque así le va a aparecer, insisto, en la evaluación. Dice, durante un periodo de ofertas, el precio de un automóvil ha bajado de 15 millones a 13.500.000. Y nos pregunta qué porcentaje de descuento se le aplicó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, encontrar las variables. Para eso voy a colocar la tablita nuevamente. Ahí está la tablita. Y en esta tablita primero tengo que identificar las variables. Entonces, tengo este primer numerito, que son los 15 millones, que son 15 millones de pesos, ¿cierto? ¿Son 15 millones sí, de qué? De plata, dinero, el costo. Entonces le voy a colocar el signo peso. Y el segundo numerito son 13.500.000 y también es el costo. Entonces yo no puedo tener la misma variable dos veces, porque ya la puse la variable del costo o precio acá. sí. Entonces, Entonces, porcentaje. entonces el porcentaje. ¿Cómo sé que yo es porcentaje? Porque me lo explicita en la pregunta. Porque la pregunta dice, ¿qué porcentaje de descuento se le aplicó? Muy bien, entonces ahí de esa manera yo descubro que mi segunda variable, que aquí está un poco escondida, es el porcentaje. Y ahí tengo las dos variables. Entonces ahora acomodo los numeritos. Entonces primero me dice, durante el precio de oferta, el precio de un automóvil ha bajado de 15 millones. Entonces esos 15 millones, como es el El valor del valor auto, estaría ahí, ¿cierto? Debajo del precio. Y después me dice los 3.500.000. Entonces eso irían a la derecha o a la izquierda. en el porcentaje. Es que a la izquierda, ¿Mm? según yo. ¿A la A la izquierda en el derecha. porcentaje o en el precio? A la derecha, a la derecha. ¿Acá en el porcentaje? Sí. ¿Segura? Estos 13.500.000 porcentaje. Ah, no. Es precio También igual. es precio, ¿por cierto? Sí. Entonces, acuérdese, Porcentaje. aquí siempre lo Es importante, 100. peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces, como Sí. los 13.500.000 también es precio, tienen que ir también debajo del precio. Ahí. Entonces, te das cuenta, a veces uno tiende a asumir que siempre el primer valor va a la izquierda, el segundo a la derecha, empieza a asumir ciertas relaciones, pero no siempre son así, hay que fijarse bien en lo que dice. Ya que aquí, sobre todo en estos ejercicios de porcentaje, están más enredadas las cosas. Pero hay que seguir la lógica, insisto, peras con peras, manzanas con manzanas. Los 15 millones es precio o valor o lo que como quiera nombrarlo, lo coloco en el precio. Y los 13.500.000 también es precio, lo coloco también debajo del precio. Y nos faltarían los dos datos de porcentaje. Pero aquí es donde tenemos que aplicar la lógica que le dije anteriormente, que siempre el valor original de algo o inicial, siempre para nosotros va a ser el 100%. Ya. Entonces, en este caso, para nosotros, ¿cuál es el valor original o inicial? 15 millones. Los 15 millones, ¿cierto? Entonces, como Sí. los 15 millones es el precio original, antes del descuento vamos a decir que equivale al 100%. ¿Sí? Sí. Y lo que queremos calcular, que es lo que se nos pregunta además, ¿qué Es porcentaje de que descuento se aplicó? Entonces, si los 15 millones son el 100%, yo quiero saber qué porcentaje son los 13.500.000 para saber el porcentaje de descuento que se aplicó. Entonces, si hacemos la operación, como está metido el porcentaje, ya sabemos que es una proporción directa. Por lo tanto, tenemos que multiplicar cruzado. En este caso sería multiplicar los 13.500.000 por por 100, 100. ¿cierto? Entonces tengo los 13.500.000 por 100. Y eso es agregar cero, ¿no? Sería los 13, los 500, 1, 2, 3 y 2 más. Y si agregamos los puntitos, ahí está. Son 13.500 millones y eso lo tenemos que dividir hacia el lado, o sea, lo tenemos que dividir en 15 millones. 100.
¿cierto? En Él, 15 millones. 15 Ahí mil. está. Entonces, si hacemos esa operación, son y eso lo dividimos en 13 millones, perdón, lo dividimos en 15 millones. Eso nos da 90 si no me equivoco. Ahí está. O sea que tenemos que, ahí tenemos el resultado que son 90, por lo tanto la X, que no sabemos cuánto es, sabemos que es 90. Entonces ahora sabemos que el cien por El de- ciento son los 15 millones y el 90% son 13 millones 500. Pero ahora hay que tener cuidado con la pregunta. Aquí siempre la pregunta a veces hace que uno se equivoque. Entonces aquí la respuesta sería que el porcentaje de descuento que se aplicó es el 90%, no, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? de un Si sabemos que el precio original era el 20%, 100 y lo que estamos pagando finalmente por el auto es el 90%. un 20%, ¿Pura? 10%, un 10%. El 10%, ¿cierto? Ahí sí. ¿Cierto? Porque insisto, si el precio original es el 100% y lo que en los 13 millones 500 representan el 90% del precio del auto, y lo que nos preguntan el porcentaje de descuento, si originalmente valía el 100 y estoy pagando el 90, lo que me descontaron es el 10%. Y esa sería la respuesta. Entonces, el porcentaje entonces se aplicó, ¿cierto? El 10% de descuento. Ahí sí. Y ahí sí tenemos la respuesta. ¿Sí? Y ahí está. Veamos el último para que ya vayamos cerrando, que esto estaríamos ya finalizando. Dice, un pueblo tenía el año pasado 3.000 habitantes y este año tiene 3.150. Entonces nos preguntan, ¿qué porcentaje ha aumentado la población? Entonces, mismo cuento. Insertamos la tablita, bajamos, y las variables. Para saber las variables, numeritos de lo que hablan. Entonces, dicen que tenemos 3.000. ¿3.000 qué ¿Los cosa? porcentajes siempre son directas? Sí, siempre. Ahí no Ya, hay que hacer ningún cálculo. Esa es la gracia de los porcentajes. Siempre son proporciones directas. Siempre, siempre, siempre. Sin excepción. Entonces aquí, veamos las variables. Nos dice que tenemos, el primer numerito que tenemos son los 3.000. Estos 3.000, ¿qué cosas son? habitantes. Habitantes. Entonces ahí tenemos la primera variable. Muy bien. Habitantes. Y el segundo numerito dice que, y este año se tienen 3.150. Eso también son habitantes, ¿cierto? Entonces tenemos la misma variable. No hay que anotar habitantes dos veces. Pero también aquí la clave de la segunda variable está en la pregunta. Dice, ¿en qué porcentaje ha aumentado la población? Entonces ahí nos da luz de que la segunda variable es porcentaje, tal como aparecía en el ejercicio anterior. Y ahora ubicamos los numeritos. Ayúdame usted. Dice, un pueblo tenía el año pasado 3.000 habitantes. Esos 3.000, ¿dónde irían? ¿En los En habitantes o habitantes. en el porcentaje? Habitantes, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Y dice que este año tiene 3.150. Esos tres mil ciento En cincuenta, habitantes, ¿dónde irían? ¿En habitantes también? Muy, sí. porque siguen siendo habitantes. 3.150. Y nos faltarían los dos datitos de los porcentajes. Entonces tenemos que otra vez interpretar el porcentaje. Aquí no es descuento ni nada, sino que son personas. Pero tenemos el valor inicial. ¿Cuál sería el valor inicial que correspondería al 100%? 3.000, Los 3.000. Muy bien, porque los 3.000 es el original, po. Es la sí. cantidad de personas que habían originalmente, que se nos da como base. Entonces los 3.000 van a ser el 100% y nosotros queremos calcular precisamente a qué porcentaje equivalen los 3.150. Y listo. No hay que hacer ningún análisis si al subir una cantidad la otra sube, al subir una la otra baja, porque ya sabemos que es directa. ¿Cierto? Si es porcentaje, proporción directa de inmediato. Entonces ahora, como es directa, tenemos que multiplicar cruzado y dividir por 100. O sea, los 3.150 los multiplico por 100. Y eso da 350 y le agrego dos ceros, que serían 315.000.
Y esos 315.000 tenemos que dividirlo hacia el lado por el numerito que nos quedó, que son 3.000. 2000. Y si hacemos ese cálculo, no tengo idea cuánto es. Entonces son 3.150 por 100, eso lo dividimos en 3.000. Eso da 105. Ahí está. Entonces, tenemos nuestro resultado. Aquí la operación matemática en este contenido no tiene ninguna gracia porque siempre es multiplicar y luego dividir. Lo único que cambia es el sentido. Tenemos los 105. Entonces esa sería directa la respuesta porque dice en qué porcentaje ha aumentado la población. No, ¿Cuál sería la respuesta entonces? en un 5%. Perfecto, muy bien. Porque si lo original eran 100 y los 3.150 equivalen a 105, ¿cuál es la diferencia de lo que se vio? 5%. El, Perfecto. Entonces, el porcentaje aumentado de la población ha aumentado, aumentado, aumentado. Ahí sí, un 5%. Y ahí tenemos nuestra respuesta. Y de esa manera nosotros podemos contestar cualquier problema. Aquí pudimos colocar de todos los tipos de problemas, de todas las dificultades que se les puede presentar en la evaluación final de esta unidad. Y con eso estamos listos con la clase de hoy. Sé que son más conceptos, hay cosas más pero enredadas, lo la parte de entendí, matemáticas lo más... entendí. ¿Sí? ¿Lo puedo entender? Sí, lo puedo entender. Ya, muy bien. Ahí lo importante es que ahora que lo entendió pueda hacer ejercicios, pueda revisar los contenidos, que hay más ejemplos para que lo analice el tema, sobre todo el tema de que si una proporción es directa o inversa, eso es súper importante poder identificarlo bien, porque recuerde que depende si es directo o inversa, es si multiplico cruzado o multiplico hacia el lado. Aquí al lado. Eso es importante y tener en cuenta que los porcentajes siempre son proporciones directas. Teniendo eso claro y acomodando bien los numeritos en la proporción, identificando bien las variables, no debería tener ningún problema en la evaluación. Entonces, si entendí bien, en inversa es cuando si una cantidad baja, solo una cantidad baja o sube, es inversa. Solo una, no las dos. Sí, sí, eso es. De manera resumida, le hago el Ya, resumen. En la directa, si al subir una cantidad la otra también sube, es directa. O por el contrario, si al bajar una la otra también baja, es directa. ¿Sí? Si las dos suben o las dos bajan, directa. Ahora, si al subir una la otra baja, o al bajar una la otra sube, es inversa. ya, ¿Sí? Esa es la gran diferencia al analizar las variables. Siempre y eso se hace solamente teniendo las variables. No le ponga números. Si se da cuenta, en ninguno de los ejemplos que vimos yo le puse números. Solamente, si sube esta cantidad, ¿qué pasa con la otra? ¿Baja o sube? Eso es lo importante saber. Si sube o baja, ¿en cuánto da lo mismo? Si al subir una cantidad la otra sube, o al bajar una cantidad la otra baja, es directa. Si al subir una cantidad la otra baja, o por el contrario, al bajar una cantidad la otra sube, es inversa. Esa es la ya, clave de todo. Y los porcentajes siempre son directos. directo. Ya, Ese es el truco. Eso, Aileen. No sé si tiene ya. alguna otra duda, ¿No? Me quedó claro. alguna otra cosita que quiera puntualizar. Ya, pues, Aileen, entonces con eso estaríamos. Nos demoramos un poquito más hoy día porque era un poquito más largo el contenido, sobre todo con la parte matemática, pero espero que le haya quedado claro. Ahí quedo atento a cualquier duda que pueda tener al revisar los contenidos, me escribe nomás y yo apenas pueda le voy a estar respondiendo de inmediato las dudas que pueda tener. ¿Ya? Así que ahí quedo atento. ¿Puedo estar activa para subir el trabajo? Sí, ya está activo, de hecho. Debería Ah, estar. ya, ya. Y lo voy a revisar de todas maneras, me voy a asegurar, pero ya debería estar. Si no, lo arreglo de inmediato. Ya. ¿Ya? Así Eso. que eso, Eileen. Ya, profe, Ya, pues, gracias. Que tenga espero que se recupere luego de su resfrío, que tenga buen fin de semana y nos vemos la próxima. Ya, Ya, igual, pues, chao. que esté muy bien. Chao, chao.